No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Durante unos años, cuando tenía poco más de 20, viví en una casa antigua en las colinas del oeste de Maryland. Era de esas casas que ya no se ven mucho. Techos bajos, madera vieja que crujía con cada paso, ventanas solo al frente y en la parte de atrás. No tenía ventanas en los costados y cuando pregunté por qué, me dieron una respuesta inquietante, que en la época en la que se construyó lo hacían así para que los esclavos que pasaban entre las casas no pudieran mirar hacia adentro. Un dato que me dejó con una sensación extraña desde el primer día. La casa no era nuestra, la rentábamos a un amigo de la familia, y cuando aceptamos mudarnos, él nos dio una advertencia vaga. Solo estén preparados, esa casa es especial. No explicó qué quería decir exactamente con especial. Pensé que se refería a cosas estructurales, tal vez que tenía goteras o que el calentador fallaba, pero no era eso. Con el tiempo, empecé a notar cosas raras. No diría que estaba embrujada, porque nunca sentí que hubiera algo maligno ahí, pero sí parecía encantada, como si el tiempo funcionara de manera diferente dentro de esas paredes. Las cosas desaparecían y aparecían en lugares extraños, las luces titilaban sin razón. A veces, la casa parecía respirar. Lo más raro pasó un par de meses antes de mudarme. Justo frente a la casa, cruzando la calle, había un campo abierto que daba paso a unas colinas. A unos 300 metros más allá se levantaba una especie de cordillera. En la cima había una antena o torre con una luz blanca constante que siempre se encendía al anochecer. No parpadeaba, no giraba, simplemente brillaba. Siempre, hasta esa noche. Salí al baño. Sí, era una de esas casas que todavía tenía letrina afuera, y al mirar hacia la cima de la colina, noté que la luz no estaba. Al principio pensé que tal vez algo la estaba bloqueando desde mi ángulo, así que caminé un poco por la entrada de la casa. Pero entonces, el cielo entero detrás de la colina se iluminó de golpe, no como una linterna o un relámpago. Era como si hubieran encendido enormes reflectores que iluminaban todo desde abajo, pero no había nieve, ni niebla, ni lluvia. El cielo estaba completamente despejado y todo estaba en silencio, silencio real, ni grillos, ni viento, ni hojas moviéndose, nada. Ahí fue cuando supe que algo no estaba bien. Seguí caminando por la entrada, tratando de encontrar otro ángulo, cuando vi a un hombre doblar la curva de la calle hacia mi dirección. Caminaba rápido, directo hacia mí. En ese vecindario casi no había movimiento, apenas 2 casas habitadas más, y no era común ver gente caminando, mucho menos de noche. Cuando se acercó, me miró y me dijo en tono serio pero sin agresión: «No deberías ir hacia allá». Me detuve en seco. «¿Por qué? ¿Qué pasa?», le pregunté con un intento de mantener el tono casual. Él respondió con algo que me dejó aún más confundida. «No sabría decirte, pero no querrás ser parte de eso». Le señalé la colina y dije: «Bueno, eso que está pasando ahí es bastante raro, y soy una persona curiosa». La luz en la cima ahora latía, como un pulso lento. Él bajó la voz y cambió completamente el tono. Ya no sonaba a un vecino preocupado, sino a alguien que estaba repitiendo algo antiguo, como un aviso milenario. Me dijo: «Tus ojos no están hechos para ver eso». Algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que no se refería a mí específicamente, sino a nosotros, los humanos. Fue como un decreto, una advertencia formal. Sentí un escalofrío, pero en ese momento seguía sin comprender del todo, así que lo miré y le respondí: «Pues lo estoy viendo perfecto, ¿cuál es el problema?». Pero al volver a mirar hacia él, ya no estaba. Literalmente había desaparecido. No había forma de que se hubiera escondido o corrido en otra dirección. No había árboles, ni coches, ni callejones cercanos. Solo la carretera y los pastizales. Se esfumó en menos de 5 segundos. Corrí de regreso a la casa con el corazón en la garganta. Le conté todo a uno de mis compañeros de cuarto y lo animé a salir conmigo para ver si la luz seguía ahí. Pero cuando salimos, todo estaba oscuro de nuevo. La luz se había apagado. El cielo estaba normal. El silencio había desaparecido. Todavía pensando que podría haber una explicación lógica, entré a Google Maps para revisar el área detrás de esa cordillera. No había absolutamente nada. Ni caminos, ni casas, ni estructuras, solo más colinas, más árboles. Cambié a vista satelital. Lo mismo, un terreno completamente virgen. Hasta hoy no tengo idea de qué fue lo que vi esa noche, ni por qué apareció ese hombre para advertirme, pero tengo la sensación muy clara
como un presentimiento que se quedó grabado de que él no era cualquier persona, era un mensajero, uno que fue enviado para evitar que viera algo que no debía, o algo que no debía verme a mí. Y desde entonces, cuando paso por zonas boscosas o por colinas en la noche, no puedo evitar mirar hacia lo alto, preguntándome si, del otro lado, sigue ocurriendo algo que nuestros ojos no están diseñados para comprender. Cuando era niño tenía un amigo imaginario, o al menos eso pensaban todos. Para mí no tenía absolutamente nada de imaginario. Era real. No lo veía todo el tiempo, pero lo escuchaba casi siempre que lo necesitaba. No tenía nombre, nunca se lo pregunté, y él tampoco me lo ofreció, pero su voz era clara, tranquila, y siempre decía cosas que me hacían sentir acompañado, incluso cuando estaba completamente solo. Estuvo conmigo durante años. Me ayudaba con tareas de la escuela, me calmaba cuando tenía miedo, y me explicaba cosas que estaban muy por encima de lo que un niño de 6 u 8 años podía entender. La gente solía decir que yo era maduro para mi edad, que parecía un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Yo siempre sonreía, pero por dentro sabía que tenía un secreto. Alguien en algún lugar, fuera de lo común, me estaba guiando. Recuerdo 2 momentos con él que nunca se me van a olvidar. Los tengo grabados como si hubieran pasado ayer, y hasta el día de hoy sigo sin encontrarle una explicación lógica. La primera vez fue cuando tenía unos 6 o 7 años. Mis papás estaban teniendo muchas discusiones y esa noche en particular fue horrible. Gritaban desde la cocina por cosas de dinero, cuentas, trabajo, lo típico de adultos, pero que para un niño suena como el fin del mundo. Me fui a la cama con un nudo en el pecho y las lágrimas cayendo sin control. Me sentía asustado, decepcionado, como si crecer fuera algo triste y sin sentido. Recuerdo pensar, no quiero ser grande, no quiero vivir así, no quiero que mi vida se parezca a eso. Y en medio de ese pensamiento apareció su voz. Me habló con una calma que me envolvió por completo. Me explicó que crecer no era malo, solo diferente, que la vida tenía partes duras, sí, pero que eran necesarias para aprender, para avanzar. Me habló como si fuera un hermano mayor o alguien que ya había pasado por todo eso. Recuerdo que me dijo algo como, no puedes evitar las decepciones, pero puedes aprender de ellas, y eso es crecer. En eso mi mamá entró a la habitación. Me encontró sentado mirando hacia un rincón del cuarto con los ojos todavía húmedos. Me preguntó con ternura si estaba bien y con quién hablaba. Yo solo respondí, con nadie mamá, estoy bien, buenas noches. Y en cuanto ella salió, seguimos hablando, hasta que me venció el sueño. Amanecía cuando me quedé dormido. Esa noche marcó un antes y un después en cómo entendía la vida, y muchas de las cosas que él me dijo todavía las aplico, aunque ya sea adulto. La segunda vez que lo recuerdo claramente fue un par de años después, cuando fui a una feria con mi papá. Había un puesto de esos de elige un número y gana un premio. Yo iba a elegir al azar, pero justo antes de hacerlo, escuché su voz nítida diciéndome, escoge el 43. Se lo dije a mi papá. Él se rió, pensó que era una tontería, pero igual eligió el 43. Ganamos. No recuerdo bien qué fue el premio, creo que un peluche grande o un juguete. Pero mientras lo sostenía en mis manos, vi a un niño de mi edad parado cerca del puesto, mirándonos con tristeza. Sin que yo le preguntara, mi amigo me habló, dáselo, ese premio no es para ti. Me quedé unos segundos en silencio, pero luego caminé hacia el niño y se lo di. Él me miró como si le hubiera regalado el mundo entero. Sonrió, me abrazó y se fue corriendo con su mamá. Yo me sentí extraño, como si hubiera hecho algo importante sin entender por qué. Más tarde, cuando llegamos a casa y tuve un momento a solas, le pregunté a mi amigo por qué me había dicho que le diera el premio. Me contestó algo que nunca se me olvidó. Todo está conectado. Con un solo gesto pequeño puedes cambiarle la vida a alguien. Y nunca vas a entender del todo cómo funciona, pero así es. Pasaron algunos años. Yo empecé a crecer y con el tiempo comencé a escucharlo con menos frecuencia. Ya no aparecía cada día, ni siquiera cada semana, pero cuando lo necesitaba de verdad, ahí estaba. Hasta que un día me habló por última vez. Yo ya era adolescente y estaba en medio de esos momentos en que uno no sabe quién es, ni qué quiere, ni por qué nada tiene sentido. Esa noche me dijo que necesitábamos hablar. Me senté en mi cama y lo escuché.
Me dijo que había terminado su trabajo conmigo, que yo estaba listo para seguir sin su ayuda, que era momento de decir adiós, porque ahora otro niño lo necesitaba más. Me dijo que estaba orgulloso de la persona en la que me estaba convirtiendo, que siguiera adelante, que ya no lo iba a escuchar más, pero que no significaba que estuviera solo. No lo volví a oír, hasta hoy, no sé qué fue, si era una parte de mi mente muy desarrollada, algún tipo de guía espiritual o algo que escapa completamente a lo que podemos explicar. Pero lo que sí sé es que sin él, yo no sería quien soy, y a veces cuando estoy solo en silencio, juro que lo extraño. Yo tenía poco más de 20 años y estaba pasando por el peor momento de mi vida. Me sentía completamente vacía, como si caminar por el mundo no tuviera ya ningún sentido. Había pasado semanas, no, meses, atrapada en una tristeza tan profunda que incluso levantarme de la cama requería un esfuerzo titánico. La gente a mi alrededor no lo sabía, o tal vez no querían saberlo. Me volví buena ocultando mis pensamientos, perfeccioné el arte de sonreír cuando por dentro sentía que me desmoronaba. Esa tarde, fui a una pequeña cafetería de barrio con la única intención de pensar. Era uno de esos lugares casi olvidados, con música suave, iluminación cálida y olor a pan recién horneado. Apenas había gente. Me senté en una esquina, pedí un café que ni siquiera toqué y me dediqué a mirar por la ventana. Estaba planeando, no cómo mejorar mi vida, sino cómo terminarla sin causar demasiado ruido. Y entonces la vi, una joven, más o menos de mi edad, sentada sola en otra mesa, con los ojos enrojecidos, mordiéndose el labio inferior, claramente tratando de no llorar. Había algo en su tristeza que me resultaba familiar, como si su dolor fuera un reflejo del mío. Impulsivamente me levanté y le pregunté si podía sentarme con ella. Asintió sin decir mucho. Así empezó una conversación que duró horas. Hablamos de todo y de nada, de sueños que alguna vez tuvimos, de libros, de canciones que nos hacían llorar sin entender por qué. Ella no me contó exactamente qué estaba viviendo, pero sí me confesó que sentía que no había salida, que estaba agotada, que no encontraba ninguna razón para seguir. Le hablé como nunca me había hablado a mí misma. Le dije que el dolor no era para siempre, que a veces el alma se cansa, pero puede volver a despertar con una chispa, que no se rindiera, que aún había cosas por vivir que ni siquiera podía imaginar. Me esforcé con cada palabra para hacerla sentir que no estaba sola. Lo curioso es que, mientras la animaba a ella, me iba sintiendo un poco más viva yo. Cuando la cafetería anunció que cerraban, saqué una servilleta y escribí mi número. Le dije que me encantaría verla de nuevo, que si alguna vez se sentía mal, me llamara, a cualquier hora. Ella tomó la servilleta, me miró directamente a los ojos y me dijo algo que me dejó helada. Todo lo que dijiste hoy no era para mí, era para ti. Me quedé muda. Nunca le conté que esa tarde había llegado allí con la intención de decirle adiós a todo, que cada palabra que dije intentando salvarla era, en el fondo, mi último intento de salvarme a mí misma. Me abrazó, suave pero con fuerza, y salió caminando hacia la puerta. Yo me quedé unos segundos mirando la servilleta vacía que había dejado olvidada en la mesa. Me levanté de inmediato para devolvérsela. No habían pasado ni 2 segundos. Salí por la puerta y no había nadie. La calle estaba desierta, ni un solo rastro de ella. Busqué con la mirada en ambas direcciones. Ni un taxi, ni una sombra, ni el sonido de pasos alejándose. Nada. Me quedé ahí parada, con la servilleta en la mano, sintiendo que algo extraordinario acababa de ocurrir, que de alguna manera, alguien o algo me había enviado justo lo que necesitaba en el momento exacto. Esa noche no solo decidí seguir viva, tomé una decisión. Si podía encontrar consuelo al consolar a alguien más, entonces tal vez ese era mi propósito. Hoy soy terapeuta, dedico mis días a ayudar a personas que están exactamente donde yo estuve. Y a veces, cuando estoy sola en mi consultorio, me acuerdo de aquella chica, de su tristeza, de su mirada, de su abrazo. Nunca supe su nombre, nunca la volví a ver. A veces me pregunto si fue real o si mi mente me dio justo lo que necesitaba para no rendirme. Pero, real o no, ella me salvó. Y de alguna forma, creo que también yo la salvé a ella. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando.
Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.